Que la paz y la gracia de Dios encuentren un hogar en sus corazones. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, les invito a tomar un momento para la reflexión. Las historias que compartimos aquí buscan ser más que entretenimiento, son semillas de sabiduría sembradas en el fértil campo del alma. Si este mensaje resuena en ustedes, les pido que lo compartan. Al hacerlo, no solo ayudan a que nuestro canal crezca, sino que esparcen una bendición, un recordatorio del amor y el honor que nos debemos los unos a los otros. Que Dios bendiga sus manos y sus intenciones. En las afueras de la antigua ciudad de Tibril, donde el tiempo parecía mecerse al ritmo del viento del desierto, vivía un anciano llamado Naim. Su cuerpo, delgado y encorvado por el peso de incontables inviernos, era el mapa de una vida larga y laboriosa. Había sido un agricultor de manos firmes, padre de 4 hijos, y viudo desde hacía más de una década. Pero en sus ojos, a pesar de la edad, aún brillaba la chispa de la sabiduría. En el ocaso de su vida, su único anhelo era simple, un rincón donde descansar sus últimos días, arropado por el amor de aquellos a quienes les había dado todo. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él. El primero en recibirlo fue Seth, su hijo mayor. Un hombre de negocios, práctico y siempre ocupado, con una familia estable y una rutina tan rígida como los muros de su casa. Recibió a su padre con una cortesía fría, distante. Le asignó una habitación, le sirvió comida caliente, pero le negó el afecto, el calor que un padre anciano necesita más que el pan. Los días se convirtieron en un desfile de silencios incómodos y miradas esquivas. Naim sentía como su propio hijo lo evitaba, como si su presencia fuera una mancha en la perfecta rutina de su vida. Por las noches, desde la soledad de su cama, escuchaba las conversaciones que se filtraban a través de la pared. Ya está viejo, apenas se mueve, decía Seth a su esposa. No quiero que nuestros hijos se acostumbren a ver esto como una obligación. La respuesta de ella era aún más cortante, no pienso convertirme en la cuidadora de un anciano. Ya tengo suficiente con la casa y los niños. Naim, al oír aquellas palabras, apretaba los labios con fuerza, no por la rabia, sino para contener el sollozo que amenazaba con romperle el alma. El rechazo, como una helada en primavera, comenzaba a marchitar su espíritu. Una mañana, mientras Seth lo ayudaba a levantarse con un gesto impaciente, Naim le dijo con una voz suave, casi un susurro, «Hijo, si mi presencia aquí te incomoda, puedo irme». Seth sintió una punzada de alivio que trató de ocultar con una sonrisa hipócrita. «No digas eso, padre. Pero si crees que estarás mejor con alguno de mis hermanos, no me opondré». Y así, sin dramas ni despedidas afectuosas, Naim tomó su bastón, una pequeña bolsa con sus pocas pertenencias, y partió hacia la casa de Omar, su segundo hijo. Omar, a diferencia de su hermano, lo recibió con abrazos y palabras cálidas. Su esposa, Leila, le sonrió y le ofreció un té caliente. Por un momento, Naim sintió que el alivio inundaba su corazón. Quizás aquí, pensó, encontraría el calor de un hogar. Pero esa calidez inicial pronto se reveló como una máscara de la conveniencia. «Padre, ¿podrías ayudarnos cuidando a los niños mientras salimos?», preguntó Omar al día siguiente. Naim, con el corazón dispuesto, aceptó. Jugó con sus nietos, les contó las historias que su propio padre le había contado a él, pero al final del día, sus viejos huesos le dolían. Y así fue al día siguiente, y al siguiente también. Había dejado de ser un invitado para convertirse en el niñero no remunerado. Leila, con un tono dulce pero firme, se lo confirmó: «Padre, los niños lo adoran, y usted no tiene mucho más que hacer, ¿verdad?». Naim asintió en silencio, ocultando la tristeza que le embargaba. Una tarde, el cuerpo de Naim cedió.
cayó enfermo con fiebre y tos. No era grave, pero necesitaba reposo. Leila, estresada, le dijo a Omar, no puedo con todo. Tal vez tu hermano Karim pueda hacerse cargo ahora. Esa noche, Omar se acercó a la cama de su padre. Padre, entiendo que aquí no estás del todo cómodo. ¿Te gustaría probar en casa de Karim? Herido, pero ya no sorprendido, Naim asintió lentamente. La herida en su alma se hacía más y más profunda con cada rechazo. En casa de Karim, el tercer hijo, la historia se repitió con una nueva variación. Fue recibido con sonrisas y promesas, pero pronto comenzaron a pedirle pequeños favores, regar las plantas, barrer el patio, mover leña. Tareas que, para un cuerpo joven, eran triviales, pero para sus años, eran una carga pesada. Sus manos doloridas y su espalda crujiente eran el testimonio silencioso de su nueva condición, la de un sirviente. Una noche, Karim se le acercó con la misma excusa que sus hermanos. Padre, he estado pensando. Tal vez con Rafik, tu hijo menor, estarías más cómodo. Él tiene menos responsabilidades, vive más tranquilo. Podrías descansar mejor allí. Naim ya no reaccionó. Solo lo miró en silencio. Un silencio que contenía todo el dolor del mundo. Sin una sola pregunta, sin un reproche, dobló su ropa, guardó su Corán y el pañuelo gastado de su difunta esposa, su reliquia más preciada, y se preparó para el último tramo de su viaje. Su última esperanza era Rafik, el menor de sus hijos. A diferencia de sus hermanos, Rafik vivía en la parte más humilde de la ciudad. Su casa era pequeña, de paredes de adobe y techos bajos, pero emanaba una calidez que las mansiones de sus hermanos jamás conocerían. «Padre», exclamó Rafik al verlo llegar, y corrió a abrazarlo con una fuerza que le devolvió la vida. Era un hombre delgado, de manos encallecidas por el trabajo duro y una mirada noble, la mirada de quien ha aprendido a vivir con poco, pero a darlo todo. Yasmina, su esposa, salió de la casa con el rostro cubierto de harina y el delantal manchado. Pero al ver al anciano, no dudó. Se limpió las manos en el delantal y lo abrazó como si fuera su propio padre. «Entre, padre, entre. Esta también es su casa. No es grande, pero es suya». Al cruzar el umbral, Naim sintió que el aire de aquel hogar era diferente. No olía a perfumes caros, sino a pan recién hecho y a amor genuino. Le ofrecieron una habitación sencilla, con una cama baja, una manta gruesa y una vela sobre una mesita. Yasmina le preparó una sopa de lentejas y Rafik se sentó a su lado durante la cena. «Aquí no hay lujos, padre», dijo Rafik, «pero hay amor. Y eso, créeme, vale más que todo el oro del mundo». Esa noche, por primera vez en meses, Naim durmió profundamente, sin que el insomnio ni la pena lo atormentaran. Los días siguientes fueron un bálsamo para su alma herida. Rafik volvía temprano del trabajo, cenaban juntos, conversaban sobre viejos recuerdos o simplemente se sentaban en silencio, contemplando el cielo estrellado. Pero el cuerpo de Naim ya estaba cansado. Una mañana, al intentar levantarse, sintió un dolor agudo en el pecho. Yasmina corrió a su lado. «Estoy bien, es solo el cansancio», murmuró él. Cuando Rafik se enteró, dejó todo y volvió a casa. «No lo dejes solo ni un minuto», le dijo a su esposa. Durante la noche, la respiración de Naim se volvió dificultosa. Al amanecer, pidió hablar con Rafik a solas. «Hijo», susurró con un hilo de voz, «siento que el final se acerca». Rafik se arrodilló junto a la cama, tomó la mano de su padre y la besó. «No digas eso, padre. Aquí estás a salvo. Aquí te amamos». Naim sonrió débilmente.
Antes de partir, debo confiarte algo que he guardado durante años. Hizo una pausa, reuniendo sus últimas fuerzas. Probé el corazón de cada uno de mis hijos. A cada uno visité con la esperanza de encontrar un rincón de amor, y en cada casa encontré indiferencia. Pero aquí contigo, encontré descanso. Sentí que no era una carga, sino alguien que aún podía ser amado. Continuó, con la voz quebrada pero los ojos encendidos. En mi juventud, ayudé a un hombre sabio, un mercader llamado Yunus. En tiempos de escasez, cuando todos querían tomar, yo quise dar. Como gratitud, él guarda algo valioso para mí en la ciudad de Kadar, en la calle del viejo bazar. Cuando yo muera, debes ir a buscarlo. Dile que eres mi hijo, y él te lo entregará. ¿Qué es, padre?, preguntó Rafik. Un legado. Pero no es solo material, es una enseñanza. No lo compartas con tus hermanos. No por rencor, sino porque ellos ya tomaron su decisión cuando me dieron la espalda. Este legado es tuyo. No porque me diste un techo, sino porque me devolviste la dignidad. Las lágrimas rodaban por el rostro de Rafik. Prométeme, dijo Naim, que vivirás siempre con el mismo corazón con el que me cuidaste. Porque ese corazón, hijo mío, es tu mayor fortuna. Mientras el alma sea noble, Dios se encargará del resto. Lo prometo, padre, sollozó Rafik, aferrándose a su mano. El anciano cerró los ojos. Su respiración se volvió lenta, tranquila. Su rostro reflejaba una paz inmensa, como si finalmente hubiera soltado toda la pesadumbre de su corazón. Y así, sin una queja, sin dolor, sin miedo, Naim entregó su último aliento en la única casa donde había encontrado amor. Tras el entierro, sencillo y digno, Rafik cumplió su promesa. Emprendió el largo viaje a Kadar. Caminó por senderos polvorientos y durmió bajo las estrellas, con las últimas palabras de su padre como guía. En Kadar, encontró a Yunus, un anciano librero de barba blanca, que lo esperaba como si supiera que llegaría. He guardado esto durante más de 30 años, dijo Yunus, entregándole una caja envuelta en tela roja. Tu padre me salvó de la ruina. En lugar de aceptar que le devolviera el dinero, me pidió una promesa, que si un día uno de sus hijos venía con su bendición, yo le entregaría algo que podría cambiar su destino. Veo en tus ojos la misma nobleza que en los de tu padre. Dentro de la caja, Rafik encontró escrituras de propiedades en Bagdad, un pequeño cofre con monedas de oro y una carta sellada. El legado era inmenso, mucho más de lo que jamás había imaginado. Las propiedades eran 3 prósperos negocios, una tienda de telas, una librería y un almacén de especias, administrados por hombres leales que respetaban a Naim como a un padre. Esa noche, en la terraza de una de esas tiendas, bajo el cielo de Bagdad, Rafik abrió la carta. Hijo mío, comenzaba la caligrafía de su padre, si estás leyendo esto, es porque cumpliste tu promesa. El tiempo, hijo, revela el verdadero corazón. Lo que te he dejado no es solo riqueza, sino la prueba de que quien da con amor, recibe con bendición. Se heredan los bienes, sí, pero se recibe lo que se cuida y se honra. Usa esta fortuna para vivir con propósito. Que tus tiendas sean escuelas de valores. Y cuando dudes, haz silencio. El corazón siempre sabe el camino. Te amo, Rafik. Este legado es tuyo, no por lo que hiciste, sino por lo que fuiste, un hijo en el alma, no solo en la sangre. Rafik lloró, pero sus lágrimas no eran de tristeza, sino de una profunda comprensión. La verdadera herencia no estaba en las escrituras ni en el oro, sino en las palabras de su padre. Con el tiempo, las noticias de la fortuna de Rafik llegaron a su aldea, a oídos de sus hermanos, cuyas vidas se habían desmoronado.
Sed estaba en la bancarrota, Omar había sido humillado por fraude y Karim había huido de sus deudas. Uno a uno, rotos y arrepentidos, volvieron a buscar a Rafik. Él los recibió sin rencor. Les ofreció pan y agua, como su padre le había enseñado, pero no la llave de su corazón ni de su fortuna. Entendió que la vida no castiga, enseña. Los años pasaron. Rafik se convirtió en un pilar de su comunidad, respetado no por su riqueza, sino por su palabra, su justicia y su humanidad. Se casó, tuvo hijos y les enseñó el valor de la oración, la gratitud y la compasión. Les habló de su abuelo Naim no como un hombre rico, sino como un hombre sabio que le había dejado el mayor de los tesoros, un ejemplo a seguir. Un día, ya anciano, uno de sus hijos le preguntó: «Padre, ¿por qué ayudas a quienes te hicieron daño?» Rafik sonrió. Porque quien guarda rencor, envenena su propia alma. Pero quien perdona, libera su corazón y abre espacio para que lleguen las bendiciones de Dios. La historia de Naim y Rafik se convirtió en leyenda. Una lección viva de que el amor verdadero, demostrado en los pequeños actos de bondad, puede abrir puertas que todo el oro del mundo no podría comprar. El hijo menor, el que fue ignorado, el que no tenía nada, heredó la mayor de las bendiciones porque tuvo el corazón en el lugar correcto. Y eso, al final, fue lo único que importó. La verdadera herencia no se mide en bienes materiales, sino en el amor, el respeto y la dignidad con que tratamos a quienes nos dieron la vida. Quien honra a sus padres, honra el camino que Dios ha trazado para él.